Bueno, saludos cordiales a todos los que ya nos acompañan en la sesión del día de hoy. Pues para Mapo un placer contar con su presencia en nuestra sesión, donde pues estaremos estudiando lo que es un poco lo que es el manejo de crisis. Así que nada más validando que en este momento nos estén escuchando de la mejor manera, agradecerles la participación en la sesión del día de hoy de igual manera. Así que muy bien, Juan Carlos, Claudia. Bueno, saludos cordiales a todos los diferentes profesionales que nos acompañan alrededor de la región latinoamericana. Ahí también nos pueden comentar desde qué país nos están visitando el día de hoy para lo que es Mapo Consultores Latinoamérica. Es un placer poder atenderles el día de hoy. Sé que hay personas desde Costa Rica, desde Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia. Bueno, saludos cordiales a todos los que nos acompañan. Bueno, desde Costa Rica, muy bien. Bueno, qué bueno, Costa Rica en Alajuela precisamente. Excelente, muy bien. Así que pues ahí nos pueden compartir desde dónde nos están acompañando, ¿ok? Una gran representación desde Costa Rica. Saludos a Federico que nos acompaña desde Madrid, España. Muy bien, bueno, gracias a todos por su participación el día de hoy. A Juan Pablo desde Colombia, Cartago, Costa Rica, desde Limón, acá, saludos a Esteban también desde San José, Costa Rica, a Daniel Colochini desde Argentina, saludos a allá Argentina. Bueno, muchísimas gracias a todos que nos acompañan, a Beatriz Murillo desde Heredia, Costa Rica. Bueno, un placer cordial tenerlos a cada uno de ustedes en nuestra sesión del día de hoy. Pues esta serie de workshops gratuitos los estamos haciendo con el fin de pues expandir una serie de conocimientos, de buenas prácticas y pues generar un marco del cual podamos no solamente tener esas buenas prácticas, sino también poder aprovecharlas en nuestro día a día. Saludos a Silvia desde Londres, qué gusto saludarte Silvia, tiempos sin vernos, qué bueno, esperando que todo por allá esté de la mejor manera. Saludos a la distancia. Muy bien. El día de hoy, pues la idea es poder comentar acerca de tres pilares de Scrum que son importantes de adoptar en tiempos de crisis. La idea es revisar, poder verificar estos tres pilares, entender cómo estos pilares nos pueden apoyar a la hora de gestionar una crisis. Permítame no antes presentarme. Mi nombre es César Castro, soy socio director del grupo empresarial Mapo para lo que es Latinoamérica, director de Mapo Learning. Pues mi énfasis, mi enfoque, mi día a día es a nivel de lo que son los proyectos. Me dedico tanto a consultorías como capacitación en el área de la gerencia de proyectos, tanto para lo que es preparación de certificaciones PMP, CAPM, como también todo lo que es el mundo. Así que, pues, un placer estar con ustedes, esperando que no sea la primera ni la última vez que estemos por ahí acompañándonos y que pues también podamos generar alianzas que nos permitan difundir las buenas prácticas en todo lo que es la región. Así que, pues, un placer estar con ustedes y pues la idea es precisamente poder abarcar este tema. Cuando nosotros hablamos de crisis, es importante entender lo que es la definición de lo que es una crisis. Cuando nosotros hablamos de crisis, debemos de entender que la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes, de consecuencias relevantes, de consecuencias que marcan en un proceso o en una situación, en la manera en que estos son apreciados. Una crisis se da cuando hay un cambio abrupto, un cambio que, valga la redundancia, varía la forma en que se realizan las cosas. Y muchas veces cuando hay cambios, los cambios no necesariamente generan una buena reacción, pues podemos encontrar a nivel de la teoría, a nivel de diferentes prácticas, lo que es el manejo de cambios, lo que es el manejo de cambios a nivel organizacional. Sin embargo, el manejo de la crisis es el momento donde ya se dio ese cambio, donde hubo esa rotación en la manera en que se hacen las cosas, muchas veces no es bien gestionado. Permítame decirle que pues hay crisis que nosotros podemos gestionar desde pues, la gestión de riesgos. Cuando uno está en una gestión organizacional, que siempre se dice y se recomienda que uno debe tomar la decisión de si se gestiona crisis o si se gestionan riesgos. Pero hay crisis que llegan a los proyectos, que llegan a las organizaciones, que no necesariamente nosotros podemos controlar. Para muestra lo que está sucediendo
en este momento a nivel mundial. Llegó una crisis que por más que en un proyecto, que por más que en una organización se tomaran las medidas de una gestión de riesgos, esta crisis vino a cambiar la forma en que se hacen las cosas. El tema es que si bien nosotros debemos enfocarnos y tener una actitud proactiva, una gestión proactiva a nivel de lo que son los riesgos, también debemos estar preparados para manejar la crisis de manera ágil, para manejar la crisis y sacar los mejores beneficios, para manejar la crisis y obtener los mejores resultados, de tal manera que una crisis en mi organización no necesariamente genere resultados negativos, sino que podamos aprovechar la crisis para sacar los mejores resultados bajo las circunstancias que se tienen. Ahora bien, hablamos de crisis. La crisis es un cambio profundo, es un cambio que tiene consecuencias relevantes, consecuencias importantes en un proceso o en una situación, pero la manera en que estos son apreciados podría variar los resultados que tengamos a nivel de la crisis. Así que es importante que nosotros tengamos claro esto. Me permito hacer un paréntesis, veo por acá que dicen algunos que no les llega el audio. Tal vez alguno de los colaboradores de Mapo, Lauren, Pablo, Giancarlo, que están por ahí, puedan escribir en el chat, ahí para todos, que deben darle unirse al audio a través del computador, ¿ok? Para que por ahí los que por alguna manera no han podido ingresar, sé que el audio está bien, por ahí tenemos varias confirmaciones, pero algunos podemos escribirles por ahí esa parte, ¿ok? Entonces, sigamos hablando de la crisis. Cambio profundo, consecuencias importantes, consecuencias relevantes. Todos, cuando estamos en proyectos, cuando estamos gestionando a nivel de la organización, es importante que nosotros lo manejemos de una manera adecuada. Pero el enfoque de hoy es cómo podemos utilizar Scrum o qué podemos utilizar de Scrum para manejar una crisis. Permítame hacer un resumen de lo que es Scrum, porque tal vez conozcamos de Scrum, tal vez si yo aquí pregunte, mira, ¿cuántos profesionales en la región conocen qué es Scrum? ¿Cuántos están trabajando con Scrum? Van a recordar que Scrum es un marco de trabajo de adaptación, iterativo e incremental, rápido, flexible y eficaz, diseñado para ofrecer un valor significativo de forma rápida en todo el proyecto. Hay varios aspectos que nosotros podemos resaltar en sí de lo que es Scrum y de la definición de Scrum. Dice que es un marco de trabajo de adaptación. Cuando nosotros hablamos de un marco de trabajo de adaptación, estamos hablando de un marco de trabajo que está enfocado en adaptarse. Y de ahí precisamente es que vienen las metodologías ágiles. Es iterativo por cuanto tiene ciclos de retroalimentación, ciclos de desarrollo, y hay elementos y hay trabajos y hay resultados que se van generando de manera incremental. Dice que es flexible por cuanto permite el cambio y está diseñado para ofrecer un valor significativo, y voy a resaltar la palabra de forma rápida en todo el proyecto. Si nosotros agarramos esta definición de lo que es Scrum con sus principios, aspectos y procesos y lo llevamos a lo que es la definición Scrum adaptada, escuche bien, adaptada a lo que es la crisis, podríamos ver que Scrum aparece ahí en su pantalla. Podríamos parafrasearlo acá. Esta es una frase puesta por César. Scrum es un marco de trabajo de adaptación. Necesitamos adaptarnos. Es una de las cosas principales o de los elementos principales que nosotros debemos de tener en la crisis. Un marco de trabajo de adaptación. Es iterativo, es incremental, es rápido, es flexible por cuanto permite el cambio, y en medio de la crisis tenemos que tener la capacidad de cambiar de manera eficaz, pero por acá yo puse diseñado para ofrecer una respuesta valiosa, diseñado para ofrecer resultados valiosos de forma rápida en medio de una crisis. Cuando nosotros entendemos que por debajo de un marco de trabajo como Scrum está una filosofía de agilidad, nosotros podríamos agarrar la filosofía ágil utilizada en el marco de trabajo Scrum para que los resultados en medio de la crisis sean valiosos. Por ejemplo, ya no vamos a desarrollar un producto, ya no vamos a desarrollar un sistema, ya no necesariamente
vamos a hacer un entregable, una construcción, una implementación o una migración, sino que lo que va a salir como resultado del Scrum, del desarrollo que estamos haciendo, son las respuestas a la crisis de forma temprana, de tal manera que me permitan validar si esa respuesta realmente da los resultados obtenidos o que tenga que generar una variación para poder responder a la crisis. La crisis necesita atención inmediata y nosotros necesitamos respuestas valiosas. De ahí que un enfoque de Scrum, que un enfoque ágil en medio de una crisis nos podría ayudar a entender mejor la crisis de tal forma que las respuestas que se vayan dando de manera rápida y el valor se vaya dando de forma rápida. No hay otra manera que hacerlo. Una frase resume: las crisis necesitan agilidad para poder de manera rápida enfrentar las crisis. Ahora bien, hay dos formas de llegar a una crisis. Una podría ser por una mala gestión, que se hizo una mala gestión, que las revisiones no se realizaron, que a nivel del proyecto no hubo una correcta gestión, pero también hay crisis que podrían llegar como respuestas a factores externos. Recordemos que un proyecto, recordemos que una organización está influenciada por los factores ambientales empresariales, que no necesariamente estos factores ambientales empresariales están bajo el manejo, están bajo la gestión, están bajo el dominio de los profesionales encargados de los proyectos o encargados de la organización como tal. Y debemos tener una visión de cómo manejar la crisis. La pregunta entonces, problema del día de hoy es: ¿qué podemos utilizar de Scrum para gestionar una crisis? ¿Cómo podemos pensar de acuerdo a lo que piensa Scrum para gestionar una crisis? Y esto es importante entenderlo. Vámonos a la base de Scrum, vámonos a los fundamentos de Scrum. Y si nosotros nos vamos a los fundamentos de Scrum, es necesario hablar de lo que se conoce como el empirismo. Scrum es un marco de trabajo basado en el empirismo. Si usted ya es certificado como Scrum Master, Scrum Developer, Scrum Fundamentals, Scrum Product Owner, usted entenderá de que Scrum tiene un principio llamado control de proceso empírico. Muchas veces cuando se lee la palabra empírico o la palabra empirismo, se cree que el empirismo es solamente hacer y probar. Hagamos esto y probemos y veamos el error. Probemos y error, probemos y error. Y esto no necesariamente es así. El empirismo, de hecho, no significa una falta de control. El empirismo no significa que no hayan procesos determinados. El empirismo no significa que no se tenga una planificación proactiva. Significa que pese a que tengamos procesos, pese a que se estén haciendo las cosas, vamos a ir inspeccionando para aprender y mejorar. De hecho, el empirismo no significa falta de control, no significa falta de planificación, como muchas veces se quiere planificar. La realidad es que Scrum está basado en el empirismo. De hecho, si nosotros hablamos del empirismo, el empirismo consiste en aprender y mejorar de los errores pasados. Para ello, o con este sentido, es que Scrum emplea un enfoque iterativo, iteraciones, donde vamos generando elementos de manera incremental que permite mejorar la previsibilidad y el control del riesgo. El empirismo, o lo que se busca del empirismo y que aporta valor en una gestión de crisis, es que nos permite ir aprendiendo de lo que está pasando, aprendiendo de los factores que están sucediendo. De hecho, si nosotros lleváramos el empirismo a nivel de la crisis, podríamos decir que en medio de la crisis, el empirismo me permite aprender de lo que está sucediendo para ir adaptándonos a la realidad y generar planes de acciones efectivos. En medio de una crisis, si nosotros no teníamos un plan para esa crisis, si esa crisis se está yendo a lugares de incertidumbre o por caminos que son desconocidos, no nos va a quedar más que aprender del proceso, que aprender de lo que está sucediendo para ir generando los antídotos
para ir generando las respuestas, para ir generando lo necesario a nivel de planes de acción para poder determinar cuál es el mejor camino a tomar. Le invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces en nuestros proyectos, en nuestras organizaciones, en ambientes de incertidumbre, por ejemplo, sucede ahora mucho en los proyectos que nacen en departamentos de innovación? En los últimos años se ha venido acrecentando los departamentos de innovación, por ende los proyectos de innovación en las diferentes compañías, es un nuevo enfoque, y resulta que en esos proyectos de innovación hay que manejar crisis y hay que manejar riesgos de tal manera que podamos ir aprendiendo de lo que está sucediendo. Cuando nosotros hablamos del empirismo, vamos hablando algunos conceptos claves del empirismo. El empirismo se basa en tomar decisiones, ojo los detalles, decisiones basadas en la información concreta, ojo el detalle, estamos hablando de información concreta, obtenida de la observación que muestra el progreso de lo que está sucediendo. El empirismo no es agarrar y tomar decisiones al azar, sino es obtener información concreta que me permita tomar decisiones de acuerdo a la observación, por ende, al análisis de causa-raíz de lo que está sucediendo en el proyecto. Se basa, de hecho, en la experimentación, en el ver, en el observar, para validar las hipótesis, para validar las causas y por ende los resultados. De hecho, totalmente lo contrario al empirismo es usar información ambigua, es usar suposiciones y hechos no concretos. De hecho, en resumen, el empirismo no es, voy a utilizar una palabra muy sencilla, no es imaginar, es imaginar para validar eso que estamos pensando, eso que podría ser. Y es que cuando nosotros estamos en medio de una crisis, bajo un enfoque empírico, nosotros debemos de entender que la crisis no necesariamente es un proceso repetible. No necesariamente todo va a suceder de la misma manera. Un proceso empírico no es un proceso repetible. Si el proceso se llevara a cabo varias veces, no necesariamente repetiría las mismas acciones cada vez que se realiza. De hecho, por acá usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en esto? Bueno, ¿cuántos clásicos se han realizado en los últimos años? Del Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona, contra el Barcelona. Resulta que han existido varios clásicos. Veamos un resumen. Yo no sé cuánto le van al Barcelona, cuánto les van al Real Madrid, si no van con ninguno de ellos, no sé. Aquí el objetivo no es ir con ninguno ni con otro. De hecho, no les voy a decir con cuál voy yo. Pero vean qué interesante. En el 2015, Barcelona perdió 0-4 contra el Real Madrid. En el 2016, Barcelona perdió 1-2. En el 2016, de igual manera, quedaron empatados 1-1. En el 2017, el Real Madrid ganó 1-3, 2-0, en fin. Pues ahí podemos ver, en el 2017 ganó el Barcelona, en 2018 el Barcelona goleó al Real Madrid, en fin, hay diferentes resultados. El enfoque aquí no es un workshop deportivo, ni mucho menos, pero el detalle aquí interesante de analizar es qué factores, qué variantes, qué variables hay dentro de un partido como este. Sé que hay muchas variables en este ejemplo, claramente está, pero qué variables hay en nuestro proceso, qué variables hay en nuestro proceso empírico que determinen las diferentes variaciones de resultados que podríamos nosotros tener. Lo que hay que determinar precisamente son los factores que influyen sobre los resultados. ¿Qué factores influyen sobre los resultados? ¿Qué es lo que determina este proceso? ¿Qué es lo que determina a nivel de mi crisis lo que está sucediendo? Para nosotros poder determinar esto, nosotros pues sí tenemos que tener un proceso empírico, pero también debemos comprender que un proceso empírico se basa en ciclos de retroalimentación. ¿Qué son ciclos de retroalimentación? Líneas de tiempo. Inició el ciclo, comienza a avanzar, nos detenemos para poder revisar, para poder realizar
lo que se conoce como una retrospectiva y volvemos a hacer la revisión. Un ciclo de retroalimentación se refiere a los momentos donde tenemos la oportunidad para inspeccionar y adaptar. Yo siempre doy un ejemplo cuando hablamos de ciclos o cuando hablamos de iteraciones. ¿Cuántos han escuchado, por ejemplo, las famosas carreras de 100 metros planos de velocistas, de atletas? Los velocistas o los atletas normalmente entrenan en esos 100 metros. ¿Por qué? Porque en esos 100 metros les permite entender su rendimiento. Si, por ejemplo, los ponen a correr 500 metros, probablemente su rendimiento sea diferente. Cuando nosotros creamos ciclos de retroalimentación, los hacemos para entender nuestro rendimiento dentro de ese ciclo. Es importante que cuando nosotros estemos en una crisis, nosotros determinemos ciclos de retroalimentación. Ciclos que nos permitan entender lo que está pasando, dependiendo de la crisis, a nivel semanal, dependiendo de la crisis a nivel diario, dependiendo de la crisis bisemanalmente. Pero debemos de tener a todo el equipo bajo el entendido, bajo la comprensión de que debemos manejar ciclos de retroalimentación. Hemos hablado de lo que es una crisis, hemos hablado de lo que es Scrum y cómo se puede interpretar Scrum para una crisis, que Scrum se basa en el empirismo, que en resumen el empirismo nos habla de aprender y mejorar, de que se toman decisiones basadas en información concreta, en entender los factores que influyen sobre los resultados y generar a nivel de este marco ciclos de retroalimentación. Eso es un poco de lo que es el empirismo, pero el empirismo se basa en 3 pilares y precisamente de esos 3 pilares es lo que queremos conversar el día de hoy. Para que haya empirismo, para que podamos nosotros a nivel de la organización, a nivel de la gestión de la crisis, a nivel del desarrollo, poder tener un control empírico de procesos, un control empírico de la gestión de riesgo, debe existir 3 columnas que sostienen, en este caso Scrum, porque estamos utilizando estas bases empíricas de Scrum, pero la gestión de crisis o Scrum utilizado para gestionar la crisis, que es la transparencia, la inspección y la adaptación. Dentro de estos 3 pilares, el equipo, los profesionales, usted y yo como profesionales encargados de liderar la crisis, porque eso es lo que estamos haciendo. Muchos de nosotros en nuestras organizaciones sociales, gubernamentales, de índole privado, de industria IT, de industria médica, estamos siendo esos baluartes, esas columnas que sostienen la crisis. Y una recomendación que desde Mapo Internacional queremos hacerle es, bueno, transparencia, inspección y adaptación. Son 3 pilares, son 3 fundamentos que nos ayudarán a nivel organizacional, a nivel de nuestra gestión, a poder manejar mejor la gestión de la crisis. Y hay ciertas cualidades que tenemos que tener en el equipo y como profesionales. Hablamos de que para ello debe de haber compromiso. Nosotros hablamos, y me encanta el dibujo que aparece ahí, coraje. Hay que levantarnos y decir, bueno, yo soy ese profesional, yo soy parte de ese equipo que se levanta pese a la crisis a decir, estamos en una crisis, sí, pero si yo aplico estos pilares, vamos a salir adelante. Tiene que haber una apertura, open minds, abiertos a nuevos aprendizajes. ¿Qué vamos a hacer? Podrían haber nuevas formas de hacer las cosas. Si yo preguntara aquí entre los 235, 250 profesionales que estamos conectados de la región, si preguntara aquí cuántos han tenido que aprender a hacer las cosas diferentes para poder lograr los objetivos, probablemente el 99.9% levantaría su mano. ¿Cuántos han aprendido algo? Probablemente muchos de nosotros levantaríamos nuestra mano, pero esa apertura debe estar ahí. Y algo importante, si a nivel de estos pilares no hay un focus, no hay un enfoque, no se tiene claro cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr en medio de la crisis, no necesariamente vamos a alcanzar. Todo esto bajo algo que nosotros
manejamos, que es un manejo, una gestión a nivel de respeto. Vamos a trabajar con transparencia, inspección y adaptación. Ahora, usted se puede estar preguntando, bueno, ¿y qué es la transparencia? Cuando me hablan de transparencia, ¿qué es la inspección y qué es la adaptación? Cuando nosotros hablamos de transparencia, la transparencia como tal permite que todas las facetas de cualquier proceso de Scrum, de cualquier proceso de la organización, de cualquier proceso de la gestión de crisis, sean observadas por cualquier persona. Cualquier persona, me refiero a personas involucradas en el equipo. Que todos los involucrados en ese comité de control de crisis, en ese equipo de control de crisis, en ese equipo SWAT, en ese equipo especial que está manejando la crisis, de esos valientes que están manejando la crisis, deben de saber cómo estamos, cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo. No puede existir aquí algo que normalmente se conoce como los make-ups. No sé si han escuchado eso, los maquillajes. Mira, es que parece que va bien. En una crisis, el término maquillaje es algo malo. Si es malo bajo cualquier otro aspecto, en una crisis es algo muy, muy malo. Debe existir transparencia, porque esa transparencia nos va a permitir ir al otro pilar, que es la inspección, que es revisar el avance de la crisis, revisar el avance del proyecto, revisar el avance del producto, revisar el avance de los resultados. De hecho, cuando nosotros hablamos de la inspección, hablamos de una frecuencia. La inspección en una crisis debe ser más frecuente que en un proyecto. La inspección, les decía anteriormente, en una crisis podría ser semanas, podría ser días, podría ser bisemanal, dependiendo de la crisis. ¿Qué es la inspección? Ir a observar qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa si no hay transparencia? Lo que yo inspecciono para determinar las causas raíz no necesariamente van a ser los datos correctos. Transparencia, inspección y por último, el último pilar, que es el que le pone los resultados, la adaptación. Esto sucede cuando se determinan las acciones que a través de la transparencia y la inspección se decide el trabajo por hacer. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ir determinando los planes de acción. Claro está que estos pilares separados, puede ser que en mi proyecto haya transparencia, pero si no hay inspección, no necesariamente vamos a poder definir las causas raíces. Nada más está toda la información. Si tenemos inspección y causas raíces, pero no hay adaptación, o sea, no hay mejoras, no hay cambios, no necesariamente van a mejorar los resultados. Es necesario para que estos pilares se ejecuten de manera correcta, tener una serie de herramientas que normalmente son visuales, a las cuales nosotros podamos hacerle transparencia, inspección y adaptación. En Scrum se manejan muchos elementos visuales, desde Scrum Boards, desde, vamos por acá a utilizar un puntero láser, desde Scrum Boards, visión, que pues aquí lo que se comparte a nivel de la gestión de la crisis, qué es lo que nosotros queremos lograr, los requisitos, planes de liberación, gráficas, en fin, todos estos elementos me van a permitir generar transparencia, inspección y la adaptación necesaria para gestionar una crisis. Cuando nosotros hablamos, y vamos ahora sí concretamente a dar algunos consejos de elementos que podemos utilizar para la gestión de la crisis en cada uno de estos pilares, recordemos que la transparencia implica dar visibilidad de todo o a todo lo que está pasando, que los aspectos significativos del proceso deben de ser visibles para aquellos que son responsables del resultado. Yo digo esta frase que me parece muy importante. La transparencia es de equipos valientes. El ser transparente, por ejemplo, hay momentos en los que se van a cometer errores, hay momentos donde las acciones tomadas no necesariamente van a generar los resultados deseados y siempre hay como ese sentido a nivel del equipo de tratar de ocultar un poco los resultados. En una crisis, la transparencia es de equipos valientes. Si hubo un error, rectifiquemos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos generar transparencia?
¿Dónde se puede generar transparencia? Bueno, la transparencia se puede dar en diferentes elementos. Un aspecto de Scrum que es muy común, que es muy importante en la gestión de crisis, son las reuniones diarias. En Scrum se conoce como los Daily Standard Meetings y es una reunión donde ponemos al tanto o nos ponemos al tanto de qué es lo que está pasando, qué se hizo, qué se va a hacer y obstáculos que estamos enfrentando. No solamente a nivel de transparencia vamos a tener nuestras reuniones diarias, sino que podrían haber reuniones de seguimiento, reuniones con interesados, reuniones con proveedores, donde el principio, donde el pilar de la transparencia se tiene que mantener. Es importante trasladar toda la información concreta que se está brindando a los famosos radiadores de información. ¿Qué es un radiador de información? Una gráfica, un diagrama, un reporte que normalmente me muestre el estado real. Consejo: los radiadores de información por sí solos, el dibujito, la gráfica, no nos va a generar un resultado. El resultado se va a generar cuando el equipo, cuando las personas involucradas tengan alimentado esos radiadores de información. Un radiador de información con información desactualizada, hay que tomarlo y echarlo a la basura. No nos genera la transparencia, no son datos reales. Y es aquí donde estos radiadores de información y los diferentes artefactos, los artefactos a nivel de lo que es Scrum, se conocen como los diferentes documentos. Imaginemos los documentos que podemos tener dentro de nuestra organización: presupuestos, visiones de proyectos, minutas, etcétera. Diferentes documentos, es el nombre que se le da en Scrum a los artefactos. Debemos de tener transparencia en cuanto a eso. El detalle aquí, y que pues todos los marcos de agilidad, incluyase por ejemplo IT4, incluyase DevOps, incluyase Scrum, entre otros, hablan de que para poder lograr la agilidad se necesita un cambio de cultura. La cultura es lo que me va a apoyar y es algo en que lo que debemos de nosotros trabajar para que todos estos resultados sean válidos, sean correctos. Podemos tener un plan para generar transparencia, reuniones diarias todos los días, reuniones de seguimiento, los diferentes gráficas que vamos a utilizar para llevar el control diario o semanal de lo que está pasando en mi crisis, artefactos con plantillas, procesos estipulados. Pero si la cultura organizacional no está determinada, no está enfocada en ese proceso, es algo que no se va a hacer. ¿Por qué? Vamos a tener radiadores de información sin información válida. Las reuniones diarias van a ser parte de algo que no necesariamente sea un aliciente para el equipo. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en las personas. De hecho, el proceso actual habla de que nos enfocamos en las personas, esas personas ya motivadas, esas personas ya gestionadas con una cultura proactiva, van a generar los procesos y los procesos me van a determinar las herramientas o sistemas que podemos utilizar. Habrán organizaciones, por ejemplo, que ya tengan una cultura y procesos determinados y utilicen herramientas digitales, por ejemplo, o ciertas herramientas que ya se utilizan, tienen control en un SharePoint, utilizan un Jira, utilizan, por ejemplo, un Trello, utilizan Asana o diferentes herramientas que podríamos manejar de manera colaborativa. Por ejemplo, hay organizaciones que en medio de la crisis están aprendiendo a utilizar herramientas colaborativas. La cultura es un punto importante que nosotros como profesionales debemos observar, debemos de tener claro. Estos elementos claramente me generan transparencia y esa transparencia me va a llevar a poder inspeccionar. Scrum promueve la inspección periódica de los artefactos, de los procesos, del progreso para identificar y corregir las variaciones no deseadas. ¿Qué es inspeccionar? Ir a observar, ir a determinar la causa raíz de lo que está sucediendo. ¿Dónde vamos a inspeccionar? Bueno, aquí ciertos consejos que nosotros les queremos dar. Inspeccionamos en las reuniones diarias. Las reuniones diarias son una de las principales herramientas que no solamente me permiten tener transparencia, sino que también me permiten inspeccionar.
Vamos a poder inspeccionar en la revisión de los resultados, en lo que nos arrojan los resultados. Vamos a poder inspeccionar los diferentes tableros o radiadores de información, qué es lo que está pasando, cuáles son los indicadores, cuál es el comportamiento hacia arriba, hacia abajo. Por ejemplo, si utilizamos diagramas de dispersión, que son los diagramas X y Y, cuando este factor se mueve, cómo se comporta el otro, revisamos, inspeccionamos, y siempre hay que buscar dentro de este manejo de crisis la retroalimentación frecuente. ¿Con quién? Con los interesados, proveedores, personal interno, el equipo de que está trabajando a nivel de la gestión de crisis. ¿Cuáles son los resultados? Aquí en la inspección es donde nos va a tocar ir a observar los diagramas, los indicadores, los resultados, qué es lo que está pasando, va hacia arriba, va hacia abajo, cuáles son los factores que influyen. Y esto todo debemos de manejarlo de una manera colaborativa. Hay organizaciones que dicen, mira, pero yo no tengo herramientas, por ejemplo, para manejar los estados. Esto es para aquellos que no han escuchado estas herramientas. Bueno, vas a poder encontrar y utilizar de manera gratuita una herramienta como lo es Trello. Trello es una herramienta gratuita que podemos comenzar a utilizar y comenzar a crear una cultura donde de manera gráfica tiene diferentes funcionalidades. El objetivo de este workshop no es precisamente hablar sobre alguna herramienta en específico. Tiene diferentes funcionalidades que nos permiten manejar los equipos, manejar diferentes estados, etcétera. ¿Ok? La herramienta se llama Trello. Vamos a apuntarlo por acá para todos que lo puedan validar. Les voy a dar algunas opciones. No estoy, pues, como les digo, hablando de ninguna. Por ejemplo, hay otra herramienta que se llama Asana, se llama así, la voy a apuntar por acá de igual manera para que todos lo tengan. Asana, que también maneja equipos, revisiones, estados, mensajes, son herramientas colaborativas que en medio de una crisis son importantes para llevar un registro de qué es lo que está pasando. Muchas veces la cultura, y escuche esto por favor, la cultura dice, mira, es que una herramienta como esa más bien me atrasa. No, puede ser que nos conlleve un trabajo adicional, pero ese trabajo adicional, cuando necesitemos analizar, cuando necesitemos inspeccionar, nos va a generar análisis cuyo resultado no podríamos obtener de una manera distinta. Otra herramienta que por acá nosotros podemos obtener, de hecho se llama Ice Scrum, así, que esta es como más un board, de igual manera son herramientas que nosotros podemos utilizar y que precisamente son elementos de indicadores. Nunca está de más generar diagramas con, dice un colega mexicano, con un pinche Excel. Los Excel pues siempre son elementos que podemos utilizar. Lo importante es que tengamos indicadores de qué es lo que realmente está sucediendo. Si hay transparencia, si hay inspección, podremos llegar a la adaptación. ¿De qué nos habla la adaptación? Bueno, la adaptación implica hacer los ajustes en los procesos y artefactos para minimizar la desviación. ¿Qué es lo que se hacen? Ajustes, cambios. Mira, esto lo cambiamos acá, hagamos esta mejora. Si logramos determinar que existen variaciones en uno o varios aspectos más allá de lo que se considera permisible, es necesario realizar estas adaptaciones que permiten mantener el objetivo. Bueno, hay un cambio, sí, vamos a realizar. La adaptación es pasar del monitoreo al control. Es pasar del monitorear mediante la transparencia y la inspección al control. Yo siempre explico esto de la siguiente manera. No sé cuántos han tenido la oportunidad de enseñar a alguien a manejar. Normalmente hace uno un monitoreo y control. Monitoreo es la persona que estamos enseñando a manejar, va con el auto manejando, ¿no? Y resulta que nosotros vamos monitoreando que si está haciendo las cosas bien, que si va por el carril que se tiene o el carril que debería ser. Y cuando controlamos es precisamente cuando influimos sobre aquellas variables que podrían generar una desviación. Imagínense que vamos caminando por el carril correcto y se comienza a desviar, ¿sí? Se comienza a desviar de la carretera. ¿Qué hacemos? Tomamos el volante, la manivela, el control del auto y lo enderezamos, lo ponemos y lo dirigimos hacia el lugar correcto. Eso es lo que hace la adaptación.
La transparencia y la inspección permiten encontrar los puntos de mejora mientras se implementa Scrum, y la adaptación nos permite influir sobre los resultados. Todos los eventos de Scrum o definidos en Scrum son espacios de adaptación. ¿Dónde se realiza adaptación? Bueno, en las retrospectivas, que es algo que queremos hablar por acá, en los asesores, en las reuniones diarias y en la identificación constante. Nótese que hay adaptación en identificación constante, en reuniones diarias, en asesores que podríamos tener en medio de una crisis y en las retrospectivas. Y esta es una de las herramientas con las cuales me gustaría ir cerrando este workshop, porque estamos haciendo un resumen de los pilares de Scrum que podemos utilizar en medio de una crisis. La retrospectiva es precisamente una de las herramientas que podemos nosotros utilizar. ¿Qué es una retrospectiva? Estas retrospectivas suceden al final de un ciclo de retroalimentación. Definimos un ciclo de una semana, comenzamos a trabajar, todos los días tenemos reuniones, llegamos al final del ciclo de retroalimentación y hacemos una retrospectiva. Una retrospectiva es un evento que resulta fundamental en la inspección y en la adaptación. De esta reunión debe salir un plan de mejoras en base al trabajo desarrollado en el sprint, desarrollado en el ciclo de retroalimentación. Aquí lo que se hace es determinar tres aspectos. Tres aspectos nosotros determinamos en una retrospectiva. Cosas que se necesitan seguir haciendo, cosas que funcionaron bien, lo que se le conoce como buenas prácticas. Bueno, en esta gestión de crisis, esto hay que seguir haciéndolo, este plan de acción funcionó, esto no hay que cambiarlo, ¿sí? ¿Qué debemos mejorar? Cosas que el equipo necesita comenzar a hacer, se definen estas cosas que el equipo necesita comenzar a hacer y cosas que el equipo necesita dejar de hacer. A todo esto se le determinan acciones. A partir de, ¿cuántos conocen, por ejemplo, este diagramita que está acá, el famoso Ishikawa, el análisis de causa-raíz? A partir de las causas que me generan los resultados, vamos a definir esos aspectos, ¿ok? Es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Podemos utilizar a nivel de lo que es una retrospectiva herramientas gráficas como esta. Por ejemplo, aquí esto se puede hacer en un Trello. ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué debemos mejorar? Y acciones. ¿O qué debemos dejar de hacer? Y en un Trello colaborativo podemos realizarlo. Pero precisamente una pregunta que me llega acá de Clarisa, me necesito responderla de una vez con lo que vamos a hablar, de cómo hacemos para que estas reuniones sean dinámicas. Hay una técnica para lo que es la retrospectiva que se llama Speedboat, que es como una analogía, es una manera en la cual se puede realizar una retrospectiva. Bajo el enfoque de que una retrospectiva busca generar en una gestión de crisis, en una gestión de un proyecto, un desarrollo de un producto, llegar a un objetivo, resulta que el Speedboat hace una analogía de diferentes elementos que están presentes dentro de lo que es la retrospectiva, ¿ok? En breve volvemos a la diapositiva anterior, claro que sí. Pero vamos a explicar brevemente lo que es este Speedboat. Resulta que la isla, imaginémonos que estamos nosotros en una crisis, en medio de un bote, estamos el equipo en el bote, y el objetivo, porque estamos en alta mar, es llegar a la isla donde nos vamos a encontrar seguros, donde ya no va a haber crisis. La isla está determinada por los objetivos que queremos alcanzar. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿De dónde queremos salir? ¿Cuál es la crisis? ¿Con qué objetivos podemos salir de esas crisis? Nosotros estamos en el bote en medio alta mar y resulta que vamos a encontrar, podrán encontrar esta técnica con dos nombres, lo que son los motores o el viento, que a nivel de un velero, pues el viento es aquellos factores que nos impulsan. ¿Qué elementos debemos de tomar en cuenta que nos apoyan, que nos impulsan, que nos permiten llegar a la meta, al objetivo, a la isla, al objetivo que queremos alcanzar? Hay unos elementos que son los vientos, que es lo que nos impulsa y debemos determinar. Entonces, imagínense un tablero que dice vientos o lo que nos impulsa, y hay otro que se llama estos anchors o las anclas, que es lo que nos restringe o nos detiene, y es aquello que comienza a detenernos, aquello que dice, mira, nos retrasa,
nos comienza a detener a nivel de lo que es el lograr esos objetivos. ¿Cuáles son esos elementos que nos restringen, que nos detienen, que nos vuelven más lentos, que nos podrían hacer durar más al llegar al objetivo? Y luego existen las rocas, que son los riesgos que identificamos. Por ejemplo, bajo la crisis de la pandemia actual, que es el COVID-19, podríamos decir que el objetivo de cada país, porque se está manejando la crisis por país, es salir del estado actual de divulgación o de lo que es el virus como tal. ¿Qué se determina? Bueno, pensemos, ¿qué impulsa? Algunos países han determinado, por ejemplo, elementos como las cuarentenas, el no salir de cierto tiempo, etc. Esos son cosas que impulsan. ¿Qué nos restringe o nos detiene? Podríamos comenzar a determinar aquellos aspectos que nos restringen o nos detienen. ¿Y cuáles son los riesgos que identificamos? Creo que es común que en la mayoría de países uno de los riesgos principales es no tener la atención en los centros hospitalarios para la atención de los casos. En algunos países es un riesgo, es algo que podría suceder, en algunos países ya es una crisis, dependiendo del estado en que nosotros estemos. Con nuestros equipos, en nuestros proyectos organizacionales, debemos determinar, número uno, porque una estrategia sin objetivos en gestión de crisis y en cualquier tipo de estrategia no es válida. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Para eso que queremos alcanzar, ¿qué nos impulsa? ¿Qué nos detiene? Los anchors. ¿Y qué riesgos identificamos? Estas columnas que nosotros determinamos aquí, las podríamos poner en un Trello, en Asana, y comenzar a identificar en una reunión retrospectiva. Mira, vamos a poner, yo creo que este aspecto, que este otro aspecto. Se revisan todos los aspectos y de acuerdo a esos aspectos se determinan el plan de acción, se determina precisamente lo que aparecía en la diapositiva anterior, qué está funcionando bien, qué debemos mejorar y las acciones que nosotros debemos de tener para lograr ese objetivo, para lograr eso que nosotros estamos viviendo. Si nosotros hacemos un análisis, le pido nada más un minuto adicional, a nivel de lo que es la crisis actual, a nivel de transparencia, el sentido de crisis ha generado una necesidad de transparencia mundial. Se han generado indicadores que permiten seguir el pulso diario. Por ejemplo, cada país, aquí tengo algunos ejemplos, esto es el día de ayer, ha determinado una serie de indicadores de acuerdo a su realidad actual. La inspección normalmente es diaria. De acuerdo a datos concretos, se tratan de tomar las decisiones. Por ejemplo, el número de confirmados en cada país, las personas recuperadas, las muertes. Esto aquí yo lo tengo por Colombia, Costa Rica, Perú, pero también de todos los países, esto de acuerdo a la información. Esto nos permite, a nivel de inspección, pues también ver los diferentes radiadores de información que son utilizados para tomar decisiones. Cada país, por ejemplo, podría utilizar, de acuerdo a su realidad, qué es lo que está pasando. Algunos países, por ejemplo, esto es de Colombia, tienen datos más específicos de esto es la capacidad instalada para la atención del COVID por lugar. Aquí en este website, ahí los que son de Colombia pues, probablemente sepan ahorita el URL donde se puede encontrar esto, se manejan lo que es el número de camas de hospitalización, número de camas, en fin, pues yo no estoy aquí para decir qué se está haciendo, qué se está diciendo bien o está haciendo mal, sino que el sentido de crisis genera que nosotros vayamos a esos tres pilares. La transparencia para poder inspeccionar, para poder adaptar. A nivel organizacional, nosotros deberíamos tomar en cuenta estos aspectos con el fin de que la crisis que en medio de la crisis nosotros ya tengamos la cultura para poder trabajar y para poder lograr estos objetivos. Los tres pilares de Scrum que podemos utilizar en medio de la crisis: transparencia, inspección y adaptación. Por último, quiero darles 6 claves para la crisis. A la crisis no podemos esperarla, siempre hay que adelantarse. Un manejo de crisis no esperamos a ver cuáles son los resultados, sino que buscamos adelantarnos. Si no nos puede pasar que nos caiga la crisis encima, o aunque se venga la crisis, podríamos estar preparados para poder sostenerla. Hay que aceptar lo que pasó. Hay momentos en medio de la crisis que las personas se rascan su cabeza y no pueden creer lo que pasó. Hay que aceptar lo que pasó y comenzar a trabajar para eso.
Las crisis deben responderse desde la primera hora, desde el primer momento. Hay que organizar internamente los equipos para el manejo de crisis, hay que monitorear su desenvolvimiento y un aspecto importante en toda gestión que tenemos es la comunicación. Preparar la comunicación según el estado de gravedad.